Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Una mañana, ¿verdad?, que podemos ya respirar un poco mejor, ¿verdad? Después de tanto calor, estamos vivos, gracias a Dios. Ya casi me explotaba la cabeza, mire, tanta calor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Qué bueno, ¿verdad?, que estemos contentos y agradecidos. Dice la palabra de Dios que hay que darle gracias a Dios en todo. Y bueno, sabe que no estamos solos, hermano. El Señor está con nosotros. Amén. Amén. Pocos locos para Dios. Entonces vale la pena estar en este lugar, ¿verdad? Y no solamente estamos nosotros, sino que aquí por las redes sociales también se está transmitiendo, ¿verdad? Y queremos saludar a las personas que van a escuchar, que van a ver este video, ¿verdad? Que van a escuchar esta prédica, a las personas que se van a conectar en Facebook, en YouTube, en las diferentes plataformas, ¿verdad? Que el Señor les bendiga grandemente. Que Dios bendiga también al pueblo, a la nación de Venezuela, que está atravesando un momento muy difícil, ¿verdad? Que también vamos a estar orando, como dice el hermano, aprovechar un momento para orar por esas personas que están pasando un momento muy difícil. Pero sabemos que Dios es poderoso y que Dios les va a ayudar a salir de esta situación, ¿verdad? Que no hay nada imposible para Dios. Vamos a aprovechar rápidamente, hermanos, ahí váyase al libro de Hebreos, capítulo 4, y en el versículo 12. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nunca se olvide darle la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Si usted es verdaderamente libre, como decía el mensaje de mi hermano, usted debe siempre la honra y la gloria al Señor por donde usted vaya, en el carro, en la bicicleta, en el burrito, donde vaya a pie, corriendo. Nunca se olvide que en su mente esté el Dios Todopoderoso para que usted le dé la gloria y la honra y el agradecimiento por la vida y por la verdadera libertad que Él nos ha dado. Amén. Así que nosotros somos libres de adorar al Señor donde vayamos, donde estemos, en el país que estemos, en la luna, en Júpiter, en Marte, en donde estemos, démosle la honra y la gloria a aquel que nos dio la verdadera libertad, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo tienen, hermano? Póngase de pie rápidamente, hermano. Ahí lo voy a invitar a que se ponga un poquito fuerte en el Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva. Pero leámoslo todo, vamos a leerlo todo con ánimo pronto, con autoridad, como mirando al invisible, como dijo también que Moisés, mirando al invisible. Hebreos 4:12, lo voy a esperar a todos. ¿Lo tienen ahí, hermano? Ok, creo que en la pantalla también está. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quédese y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento maravilloso que nos permites acercarnos y nos permite, Señor, este hermoso privilegio de buscarte, Señor, de anhelarte, desear estar cerca de ti. Señor, bendícenos en esta hora. Bendícenos grandemente a los hermanos que no pudieron venir, los hermanos que están por allá, el pastor, los pastores, Señor, que están predicando por allá también a diferentes iglesias, Señor. En esta hora úsame de una manera especial, te lo pido, Señor amado, que esta palabra que hoy voy a compartir, que caiga en una buena tierra, en un corazón necesitado, Señor. Usa a mis hermanos, abre su corazón como los de Berea, como aquella Lidia, la vendedora de púrpura que abrió su corazón, que tú le abriste el corazón y ella recibió con gozo tu palabra. Que mis hermanos puedan recibir esta información, este mensaje con mansedumbre, con alegría, con gozo, y que cada día seamos libertados cada vez más de las obras de las tinieblas, de todo lo que este mundo ofrece, y que quede implantada, quede esta palabra, Señor, que nos mantenga firme hasta que tú vengas, Señor. Bendice a mis hermanos ahí, Padre amado, que sus mentes estén atentas, sus oídos, Señor, estén abiertos, estén atentos, Señor, a escuchar tu palabra y a recibir en su corazón esta palabra, para que no regrese a ti vacía. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Denle palmas, hermano, en esta hora, Señor. Pueden sentarse, hermano, pueden sentarse. Están sentados. El contexto, ¿verdad?, de Hebreos 4:12 está hablando del reposo. No voy a hablar del contexto, ¿verdad?, porque es el reposo que los judíos, por su desobediencia, no pudieron entrar en la tierra de Canaán, que es el reposo que el Señor les ofrecía, pero por su incredulidad algunos no entraron. Pero no es eso lo que quiero compartir, sino que quiero enfocarme en este texto, donde hay mucho que extraer de este texto, ¿verdad?, de lo que es la palabra del Señor.
la palabra de Dios, o la palabra, ¿verdad? Que es la palabra que dice el apóstol Pablo, la palabra de fe que predicamos. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando, hermanos, de las enseñanzas, estamos hablando de las doctrinas y estamos hablando de las promesas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para beneficio de su iglesia. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Amén. Así que cuando hablamos de la palabra, cuando mencionamos la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de su doctrina, no se olvide de esto, de sus enseñanzas y de sus promesas. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. Entonces, ese es el propósito de esta mañana. Yo le he titulado a este tema, el poder transformador de la palabra. El poder transformador de la palabra, ¿verdad? Como decía, cuando mencionamos la palabra, mencionamos la doctrina, mencionamos las enseñanzas del maestro y mencionamos sus promesas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Esas palabras, cuando decimos palabra, es el poder transformador de Dios para nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos entendido que la palabra de Dios es la única que puede transformar al ser humano, que puede darle vida al ser humano cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Vamos a ver qué dice este texto maravilloso, hermano. Algunas palabras importantes que cuando yo estaba estudiando me llamó la atención, me hizo ruido. Esta palabra importante, como lo que es, en primer lugar, lo que es el significado de esta palabra. Dice el autor de Hebreo, porque la palabra de Dios, hablando de sus enseñanzas, de su doctrina, de sus promesas, esa palabra de Dios, dice, es en primer lugar viva. Es viva. O sea que todo lo que nosotros predicamos, de lo que está escrito, de lo que fue inspirado por el Espíritu Santo en las Escrituras, en la que llamamos Biblia, hermano, esta palabra, dice el autor de Hebreo, que es una palabra viva. O sea, que cuando usted recibe esta palabra no recibe algo muerto. Cuando usted escucha esta información no recibe algo que está muerto, que tiene vida. Esta vida es en sí misma. Esa palabra viva, ¿verdad?, es el poder de Dios. No es un simple texto, no es una simple palabra, sino que es Dios mismo actuando sobrenaturalmente en su palabra. Dios actúa sobrenaturalmente en su palabra, hermano. Por eso es que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire qué maravilloso, que la fe es producida por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, que es el poder de Dios transformador, esa palabra aumenta nuestra fe, produce la acción de que usted venga a rendirse a los pies de Cristo, de que usted crea en un Dios que no ve. Amén, hermanos. Mire, estamos aquí porque hemos creído, y hemos creído en un Dios que no conocíamos, un Dios que no vemos. Estamos creyendo en un sacrificio que nosotros no estuvimos. Nosotros no estuvimos en el año 33 cuando estaban crucificando a Cristo. Nosotros no estuvimos en esa escena cuando Cristo iba por todas las calles de Jerusalén a ser sacrificado en el Gólgota. Nosotros no estuvimos. Nosotros no estuvimos cuando Él dijo, consumado es. Nosotros no estuvimos cuando Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros no estuvimos cuando Él fue vituperado, cuando fue golpeado, cuando le pusieron la corona de espinas. No tuvimos nosotros en ese martirio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, a través de la palabra, a través de escuchar el mensaje, creemos en ese único sacrificio. Y cuando creemos en ese sacrificio, somos libertados, somos libres, y creemos que hemos sido declarados justos, que nuestra deuda fue pagada por ese sacrificio. Pero eso es la fe, esa es la palabra viva que nos impactó dentro de nuestros corazones. Yo me ponía a pensar, el cambio del ser humano, ¿verdad?, a través de la palabra viva, porque es una palabra viva que viene a nosotros a darnos vida, porque estábamos muertos. Sin Cristo el ser humano está muerto, pero cuando viene la palabra viva, nos da vida juntamente con Cristo, nos resucita de los muertos. Ahora, cuando nosotros escuchamos esta hermosa palabra, nuestra vida cambia. Y ese cambio, ¿cuándo sucede y dónde sucede? Sucede primeramente en el corazón. ¿Cuándo sucede? Cuando nosotros creímos. Desde que creíste, dice el apóstol Pablo, fuisteis sellados. La fe vino por la palabra poderosa, sobrenatural de Dios, y cambió nuestra mente, cambió nuestros corazones. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que está en la mente? En la mente hay palabras, en la mente hay argumentos. Y esos argumentos y esas palabras y esos pensamientos los pone Dios en nuestros corazones, y eso es lo que nos hace verdaderamente libres en Cristo Jesús. Por eso es que la palabra de Dios es viva. ¿Sabe que en un momento Jesús
invita a las personas. En ese momento dice que Jesús se levantó en el día último de la gran fiesta, dice que se levantó y le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y cuando la Biblia relaciona, o la Escritura relaciona la palabra viva o agua, se refiere a la palabra de Dios. Cuando usted escuche la palabra agua, cuando usted escuche la palabra, se está relacionando con el poder de Dios transformador, que es la palabra de Dios misma, que es el Espíritu Santo mismo convenciéndonos a cada uno de nosotros y dirigiéndonos a cada uno de nosotros hacia el Padre. Juan 7:38 dice, como dice la Escritura, de su interior, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Amén. Eso significa la palabra viva. ¿Por qué es viva? Porque la otra palabra es eficaz. Mire esta palabra, eficaz. ¿Por qué es eficaz la palabra de Dios según Hebreos 4:12? La palabra de Dios es eficaz porque tiene poder para lograr su propósito, para lograr su meta. Vamos rápidamente al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. Mire por qué es eficaz la palabra de Dios. Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra, que sale ¿de dónde? De mi boca. ¿Quién está diciendo aquí estas palabras? El Señor, el Kyrio, el Dios Todopoderoso, el Yahweh. Aquí en esta traducción es Jehová. Dice, porque así dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué dice? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. ¿Qué es lo que hará la palabra? Va a prosperar. Esa palabra dice que es tan eficaz que no volverá a él vacía. O sea, Él la envía, esa palabra poderosa, a nuestros corazones, y una vez que llega a nuestros corazones, esa palabra regresa a Dios, y dice que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual Él la envió. Diga que está a su lado, asegúrate que esa palabra regrese con una respuesta tuya positiva hacia Dios. Por eso dice, la fe viene por el oír, y el propósito de Dios es inyectarle fe a su corazón para que usted esté firme. Por eso es que Pablo dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguno de nosotros estamos aquí, pensamos estar firme dentro de este lugar y seguir escuchando, seguir gozándose, mire que no caiga. ¿Y quién es la que nos ayuda a no caer? La palabra de Dios, que es viva y eficaz, que cuando nosotros la escuchamos y la atesoramos, esa palabra no regresa vacía. Regresa con un agradecimiento. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra he sido libertado. Gracias, Señor, porque me hablaste. Gracias, Señor, porque hoy recibí una vez más la palabra viva en mi corazón, y es la palabra que me dice la verdad, cómo me estoy conduciendo en estos últimos tiempos. Gracias, Señor, porque esta palabra la voy a recibir con gozo y alegría, y voy a estar firme a pesar de lo que tú me digas. Porque mire, muchas veces la palabra de Dios va a venir fuerte a nuestros corazones. Y muchas veces Dios nos va a hablar con amor, con palabritas suaves, con caricias. El Señor nos trata muchas veces, porque como esposo, que es el Señor de la iglesia, nos va a tratar con caricias. Yo creo que las mujeres entienden esto, ¿verdad? Que les encanta que les guste, que su marido sean cariñosos, que no sean ásperos, sino cariñosos, ¿verdad? Yo creo que los varones tenemos que hacer eso, aprender cada día. Pero que, sin embargo, hermano, el Señor muchas veces nos va a hablar con caricias, pero también nos va a hablar con autoridad. Nos va a hablar como Dios, como nuestro Señor, y muchas veces nos va a confrontar con su palabra, nos va a hablar fuerte. ¿Sabe que cuando Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, cuando Jesús le dijo a los fariseos generación de víboras, que dijo también Juan el Bautista, no los estaba ofendiendo, hermano, los estaba confrontando a la verdad? Porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Cristo no vino a esta tierra a condenar a nadie. Cristo vino a salvar. Por eso dice, he venido a dar mi vida y el rescate por muchos. O sea, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino para condenar, sino que vino para salvar y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, muchas veces el Señor nos va a hablar duramente,
fuertemente a nuestros corazones, porque muchas veces nuestros corazones van a tener la intención de apartarse, de salir por esa puerta y salir corriendo donde estábamos anteriormente, en este mundo. Por eso dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Permaneciendo en su palabra. Por eso en Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que dice, tiene vida eterna y no será de condenación, sino que pasará de muerte a vida. No vendrá condenación, sino que pasará de muerte a vida. Ese es el plan, esas son las promesas del Señor. Pero necesitamos permanecer en su palabra, ya sea que es dura, ya sea que es suave. Tenemos que tomar en cuenta que es una palabra viva que nos va a transformar cada día de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero también es eficaz, que cuando la recibimos no regresa a Dios vacía, sino que cumple conforme al propósito por el cual el Señor la ha enviado. Por eso usted, diga al que está a su lado, recibe la palabra. Cuando usted recibe la palabra, está recibiendo el poder de Dios en su vida. No hay forma más maravillosa de que cuando estamos de acuerdo con lo que Dios dice, las cosas van bien. Por eso es que cuando Josué dice en Josué 1:8, el Señor le está hablando a Josué, en el libro de Josué, quien está comenzando a hablar en ese libro, en el capítulo 1 es el Señor, y le dice a Josué, no seas, ¿cómo le dice? No seas cobarde, le dice, ¿verdad? Sino que le dice, sé valiente y esfuérzate, no temas ni desmayes. Y dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que medita de día y de noche, para que seas prosperado y todo lo que salga bien. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser prosperados, todos los que estamos aquí queremos que todo nos salga bien. Bueno, ¿qué dice la palabra? Medita de día y de noche. Y ahí tenemos el problema. ¿Lo hacemos, hermano? Meditamos en esa palabra de día por lo menos un rato, o de noche otro rato. ¿Lo hacemos, hermano? Y Josué, el Señor le dice a Josué, nunca, nunca, la palabra nunca es nunca, por lo menos un día, o sea, en el día un segundo, 2 segundos, ya por último, no se lo voy a poner difícil, hermano, que no sea difícil, pero por lo menos un rato. Medita usted de día o de noche en lo que Dios dice, en lo que Dios quiere hacer en usted. Ahí está la palabra confrontándonos, ¿ya vieron? ¿Ya escucharon? Dios nos está confrontando a meditar en su palabra. Porque ¿cómo queremos ser prosperados? ¿Cómo queremos permanecer firmes? ¿Cómo queremos estar firmes contra las acechanzas del diablo si no meditamos en la palabra del Señor? Dice el apóstol Pablo que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cómo vamos a destruir fortaleza en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestros hijos, si nosotros no meditamos en la palabra? Dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es un arma poderosa. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. Que el enemigo levanta. Mire, muchas veces el enemigo se va a levantar en nuestra mente. No vayas, hombre, no vayas, estás cansado. Y tantas cosas que el enemigo viene a la mente. Los dardos de fuego del maligno. Dice Pablo que no ignoremos las maquinaciones del diablo. No las ignoremos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros estamos, hermanos, sin meditar en la palabra, que es el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, lo que nos mantiene firmes, entonces vamos a estar débiles como esas ovejitas que andan por ahí. Usted no sé si ha visto Discovery Channel, cuando andan los leones buscando a la presa más débil. A esta es mía. Y el león rugiente sabe por quién ir. Él no va a ir por el más fuerte, va a ir por el más débil. Así que el que está más débil, Satanás dice, esta muchacha me la llama, la tengo cerquita, me la. ¿Ya viste cómo está hablando? ¿Ya viste este jovencito cómo está hablando? ¿Ya viste este jovencito por dónde anda? ¿Ya viste lo que está viendo? ¿Ya viste qué es lo que anda buscando por ahí, por las redes sociales? ¿Ya viste cómo está conduciendo? A este me lo voy a devorar, y a este lo voy a acabar en un día de esto, me lo devoro. Hermano, sí, así trabaja el enemigo, las maquinaciones del enemigo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es viva y eficaz. Dice que, además de que es viva y eficaz esta palabra, dice que es más cortante, o sea, es más cortante, tiene más filo. Es más cortante que toda espada de 2 filos. La espada, hay unas espadas que tienen 2 filos, hay unas que tienen solamente, pero dice el Señor, es más cortante que una espada que le sacan por un filo por un lado y por el otro.
Imagínense que una espada, cuando va a penetrar, esa espada va con doble filo. Hay espadas que solo tienen uno, casi no entran, me imagino yo. Pero cuando tiene dos filos, tiene la punta y los dos filos se va partiendo. Pero la palabra de Dios es más poderosa que esa espada de dos filos. Y cuando está hablando de la palabra de Dios, está haciendo una comparación con lo material a lo espiritual. ¿Por qué? Porque dice que penetra, ¿dónde? Además de que es una espada de doble filo, es más cortante que una espada de doble filo, es eficaz y es viva. Dice que el propósito de la palabra, lo que la palabra hace, aquí vamos a enfocarnos a lo que la palabra hace. Dice que esa palabra, como espada de doble filo y como tiene eficacia y como es viva, dice que va a penetrar ¿dónde? No es la carne. ¿Va a penetrar dónde? El alma. Oye, el alma. Usted puede ver el alma. Y el espíritu, podemos ver un espíritu, hermano. Lo podemos ver, ¿verdad que no? Pero imagínense, hermano, allí donde actúa el Señor poderosamente a través de su palabra. Dice que parte hasta lo que no se puede ver. Parte y penetra hasta partir ¿dónde? El alma. El alma es algo abstracto. El alma, según algunos estudiosos, dice que son las emociones, son las intenciones. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el alma son las intenciones, son las emociones, no lo dice. Pero se le atribuye a donde están los sentimientos, las emociones. Pero hasta ahí llega esa palabra. Donde están sus sentimientos, ahí los parte. Ahí, hermano, hasta ahí penetra. El orgullo, la arrogancia, la jactancia, el desánimo, lo que usted sea, lo negativo, lo positivo, hasta ahí llega la palabra y lo parte, lo aniquila hasta transformarlo. Y dice también el versículo, y discierne. Mire qué maravilloso lo que hace la palabra. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta ahí llega la palabra de Dios poderosamente. Por eso cuando esta palabra nos confronta, hay gente, hermano, cuando esté pensando en el Evangelio, y hay gente que es dura para predicar. No, es que ese hermano me está diciendo a mí, que como él sabe cómo yo vivo en la casa, o sabe más o menos que le han dicho. Eso es que le han dicho algo que va, hermano. A veces que la palabra de Dios te está llegando y recibirla, para que seas verdaderamente libre. Porque la palabra de Dios es sobrenatural, que cuando Dios habla, hermano, esa palabra a veces no nos está hablando a todos, le está hablando en específico a una persona. Lo está quebrantando, lo está confrontando, porque la palabra de Dios nos va a confrontar a los cambios. Porque sin cambio no hay bendición. Por eso es que en el mensaje del apóstol Pedro, vamos a enfocarnos un momento por aquí, ya hemos compartido esta palabra, ciertas cositas que todavía hay más, ¿verdad? De lo que significa este Hebreos 4:12. Pero vamos a ver cuál es el efecto de esta palabra como ejemplo. Vamos a poner un primer ejemplo. En Hechos capítulo 2, váyanse rápidamente. Vamos a ver cómo podemos ver el efecto de esta palabra al predicarla. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 36. Aquí Pedro está predicándole, ¿verdad? Cumpliendo la promesa de Hechos capítulo 1, comenzando desde Jerusalén. Pedro su primer mensaje está comenzando desde Jerusalén y dice aquí en el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice el versículo 37: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Se imagina esa pregunta? ¿Qué haremos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Pero hermano, yo me imagino con lágrimas esas personas, hermano, porque había calado el mensaje de Pedro. Ustedes han matado al dador de la vida, crucificaron a la persona equivocada. Porque ¿qué decían los judíos, hermano? El rey les pone, yo creo que fue Herodes que lo sentenció, les puso a dos personas que eligieran al pueblo de los judíos, a los judíos que estaban ahí. Les pusieron a Barrabás, un homicida asesino, y le pusieron a Jesús. ¿A quién quieren que crucifiquemos? ¿Y qué pidieron los judíos? A Barrabás, déjenlo libre. Al que realmente tenía que estar ahí en la cruz, a Barrabás, fuera. A Cristo queremos que lo crucifiquen. Crucifícale, no importa que la sangre de ese hombre venga sobre nosotros. Se habían maldecido ellos mismos con la sangre de Cristo. Estaban bajo una maldición. Y entonces Pedro les dice, predicándole
Ustedes han matado a la persona equivocada. Ustedes han matado al enviado, el que les venía a libertar, porque el pueblo judío pensaba que venía un hombre fuerte, un hombre en un caballo para entrar por la ciudad de Jerusalén para libertar al pueblo oprimido. No, ellos pensaban que políticamente o socialmente o económicamente o materialmente venía alguien a libertarlos de la opresión. Pero en este aspecto Pedro le dice, no, ustedes piensan que venía un hombre de esa forma, pero es que el que vino fue para libertarlos espiritualmente. Porque una de las cosas que Dios liberta al ser humano no es en lo material, no es en lo físico, es en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque primero Dios te liberta espiritualmente de las cadenas del pecado, como decía el mensaje de mi hermano. De ahí te liberta del pecado, de la muerte. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Cristo no vino a establecer un reino en esta tierra. Los judíos pensaban que Cristo iba a establecer un reino según el mensaje que escuchaban. Pero se equivocaron, porque el mensaje que él traía era un mensaje celestial, porque las palabras que él venía mencionando no tenían nada que ver con este mundo. Por eso que Jesús le dice al rey, mi reino no es de este mundo, no tengo nada que ver con este mundo. Es un reino espiritual, por eso las palabras son espirituales. En Juan 6:63 le dice Jesucristo a los judíos, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Las palabras que el Señor nos da a través de lo que estamos compartiendo son espíritu y son vida. Pero hay que recibirla. Dios está a su lado, pero hay que recibirla. Dígale. Si usted no recibe la palabra, no puede tener vida esa palabra. No puede ser eficaz cuando no es recibida, cuando es rechazada, cuando es vomitada. Esa palabra no puede tener efectividad. Pero miramos aquí que en este capítulo 32, en el capítulo 2, varones, ¿qué haremos? Yo me imagino a esa gente temblando, ya compungidos por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien convence. Dice Juan 16:7, dice que el Espíritu Santo, cuando Él viniera, le dijo Cristo, iba a convencer al mundo del pecado. ¿Y qué está haciendo con estas personas aquí? Están siendo convencidas, al mismo tiempo están siendo confrontadas con la palabra y están siendo convencidas de que mataron al autor de la vida, de que mataron a su Mesías, de que mataron a su Señor, al cual Dios le había hecho Señor y Cristo. Los habían matado. Y entonces aquellos desesperados, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y Pedro les dice en el versículo 38, arrepentidos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y eso es lo que Dios hace. Cuando nos confronta con la palabra es para que nosotros nos arrepintamos. Usted ya se bautizó, no se va a bautizar 2 veces. Pero cuando el Señor nos manda con la palabra y nos confronta con su palabra, es con un propósito. Es para producir en nosotros un arrepentimiento para que sigamos adelante en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 7, versículo 13, y les dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabe que la palabra de Dios va a producir tristeza en nosotros muchas veces? Va a producir tristeza. Pero esa tristeza va a producir un arrepentimiento para salvación, de que ya no nos vamos a arrepentir. Porque una vez que esa tristeza llega, que esa palabra nos entristeció, porque esa palabra muchas veces, cuando alguien nos regaña no nos sentimos alegres, ¿verdad? Al menos que usted diga, cuando a mí me regañan yo me alegro, me carcajeo, sonrío. No, que va, cuando alguien, por ejemplo, cuando le regaña el patrón a usted aquí, ¿cómo se siente? La quiero ver. Ahí al patrón no le va a decir cómo se siente, ¿verdad? No sé, se siente feo cuando alguien lo regaña a uno. Está haciendo las cosas mal. Oye, esta mujer. Más cuando ya van el otro chismoso y la chismosa por allá. No sé, es cierto, jefe. Yo la miré haciendo eso y que estaba haciendo mal. ¿Cómo se siente usted que la estén acusando? Mal. Y a veces por una verdad, porque a veces no queremos hacer las cosas, ¿no? Y yo digo por lo que no queremos hacer, pero la verdad los hará libres. Jesucristo le dice a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen, en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad, y le va a decir verdaderamente libre. Y una persona que es verdaderamente libre, su fruto lo van a decir todo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que ha sido verdaderamente libertado de toda la inmundicia de este mundo, los frutos lo van a decir todo. Se va a cumplir lo que decía el Jesús, que decía nuestro Señor Jesucristo: sos luz en las tinieblas, sos sal de esta tierra. Y la gente va a ver los frutos. El árbol por sus frutos se conoce, porque no puede dar un árbol bueno frutos malos. Pero cuando alguien está dando buenos frutos, dice la gente,
ese sí es verdadero creyente. Ese sí es verdaderamente difícil, de discípulo. Ese sí verdaderamente sabe qué cosa es la palabra de Dios, sabe qué es lo que le están predicando, sabe y ha aprendido de su maestro. Jesús le dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pero también le dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dos cosas, manso, no menso, y humilde de corazón. Eso el Señor nos enseña. ¿Ya vieron? Ese es el poder de la palabra. Y eso es lo que nos enseña. Y cuando nosotros entendemos qué es lo que tenemos que hacer, cuando la palabra, cuando somos confrontados por la palabra, nosotros vamos a dar ese resultado. Y esa palabra fue que no regresa a Dios vacía. No regresa con una información, Señor, este David no recibió la palabra, sigue siendo el mismo, no quiere cambiar. Así llega, la palabra es el testimonio, la palabra es el testigo. Cuando llega allá al trono de la gracia, Señor, mire, yo le intenté tocar el corazón a esta persona, pero mire, le hablé y todo, pero ese tiene más cerrado el corazón, más duro que una piedra ese corazón. Está complicada esta persona. Pero cuando la persona abrió el corazón, la palabra de Dios es testimonio, Señor, esa es buena tierra, ese síguelo regando. Porque el Señor dice en Juan 15:3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Ya ustedes están limpios por la palabra. El que permanece en mí, ese va a seguir dando fruto. Dice que el Señor lo va a seguir regando para que siga dando más fruto. ¿Cuánto queremos seguir dando más frutos, hermano? Amén. Frutos dignos de arrepentimiento. Aquí miramos este ejemplo, hermano, que cuando Pedro predicó este hermoso mensaje, se compungieron, les dolió en el corazón. Es que va a doler, la palabra de Dios es poderosa, que es como esa espada, una espada. Imagínese, usted se corta, ahí produce un dolor, más que si llega hasta el hueso, ¿qué es lo que pasa? Ay, hasta me hace escalofrío, a mí cuando le veo una herida a una persona, no me la mostré, digo, me voy a desmayar. Yo soy un poquito así, nervioso con las heridas. Hay gente que se han herido, hermano, no me enseñes esa foto a mí, por favor, me voy a desmayar. Y aquello difícil. Pero eso es lo que hace, hermano. Quirúrgicamente el Señor quita todo, hermano, parte todo de nuestras vidas y pone su palabra en nuestras vidas. Y somos libres. Amén. Por eso cuando el Señor perdonaba los pecados de la gente, vete y no peques más. Lo sanó, lo libertó. Váyase para su casa, no siga haciendo las mismas maldades. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te iban a matar? ¿Ninguno te condenó? No hay ninguno. Váyase para su casa, no siga pecando, ya está. Ese es el plan del Señor, que nosotros no sigamos pecando. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Porque si somos dice en primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. No lo creen, es más duro esta palabra, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo. No puede ser hijo de Dios alguien que practica el pecado. No podemos nosotros ser hijos de Dios, estar aquí en este lugar escuchando la palabra de Dios, cantando y estando en la práctica del pecado. No, ¿y sabes qué nos dice el diablo en la mente? Que vas a ser hijo de Dios, demonio. Así nos dice, a veces como escuchamos locuras ahí y se nos quedan. A mí, por ejemplo, cuando he escuchado locuras de este Santiago el apóstol de Honduras, ¿qué vas a hacer vos? Hijo de... Y a veces, mire hermano, a veces hay palabras que están inspiradas. Y el Espíritu Santo nos dice, estás mal, hijo, estás mal. Vas a la iglesia, como que así no pasa nada. Te están dando, y sos el mismo, papá. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Esta gente no, mire hermano, la palabra de Dios fue efectiva en el corazón de 3,000 personas se arrepintieron, 3,000 personas recibieron la palabra de Dios y se bautizaron y se añadieron a la iglesia, dice la palabra del Señor en Hechos 2:47, y fueron añadidos a la iglesia. El Señor los añadió a su iglesia, recibieron la palabra del Señor, fueron libres. Los primeros 3,000 judíos que reconocieron al Mesías, los primeros 3,000, después 4,000, después 5,000, después se esparció el evangelio y llegó hasta Nicaragua, llegó hasta Honduras y hoy estamos aquí. Pero el deseo del Señor es que usted y yo, una vez sido libertados, no sigamos más practicando el pecado, porque el que practica el pecado ¿es de quién? Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
A eso vino Cristo, que con su palabra deshaciera las obras del diablo que habían en nuestros corazones y nos ha libertado de las obras del enemigo. Por eso usted no puede volver atrás. Por eso dice el Señor, ninguno que pone su mano en el arado y voltea a ver para atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno. Por eso Jesús dice, todo el que viene a mí, tome su cruz y sígame cada día. Tenemos que tomar la cruz de Cristo, hermano, en obediencia. Dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que cuando le maldecían, Él no maldecía. Que cuando Él lo vituperaban, Él no procedía en maldición. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para llegar a decir, consumado es. Esas palabras tienen un peso de gloria. Tus pecados son perdonados, has sido justificado. Ahora todos tus pecados ya los tira al fondo de la mar. Pero no sigas pecando, no sigas ahí matándote. Sigue viviendo para Cristo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Cristo todo es ganancia. Desde que vivimos hasta que morimos, todo es ganancia en Cristo Jesús. Denle palmas al Señor, hermano. Váyase a Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1. Vamos a ver. Una vez que esa palabra ha sido predicada, miren, la recibieron con gozo. Pero vamos a ver también cuál es el resultado cuando la persona recibe o rechaza la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué dice? Recibí como con mansedumbre, con mansito, tranquilo. ¿Cómo está la pareja a veces en la casa? A veces nosotros, yo voy a poner como ejemplo. A veces estoy encendido y la señora más encendida. O a veces está encendida ella o yo más encendido. ¿Y usted cree que entran palabras ahí? Las palabras en ese momento chocan la mente, en el oído. No hay nada. Por eso atrasito, por eso le pongo el contexto que airados pero no pequéis. Porque cuando alguien está airado, no escucha. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien está enojadísimo, mejor no le hablé. Y cuando los hijos le dicen, no le hables a esa señora que está enojada, dicen los hijos. O el marido, ni le vayas a tocar los pelos a esa mujer, nadie, no le hables ahorita porque y no, ¿qué esposa es eso? Pero alguien que es verdadero, humilde, escucha la palabra de Dios. Amén, hermano. Porque su carácter ya no es el carácter que antes tenía, sino un carácter controlado por el poder de Dios. No podemos nosotros vivir así. ¿Cuántos lo creen? No podemos ser así porque somos luz en medio de las tinieblas. Porque somos una ovejita. Dice que el Señor es nuestro pastor y nosotros somos ovejitas. Vaya, mire una ovejita. Usted la corre y sale corriendo la pobrecita. No le gusta meterse en problemas. Pero vaya, toque un oso, una osa, tóquela, a ver qué pasa. Ya nosotros no somos eso. Ya nosotros somos mansas ovejitas. ¿Cuántos lo creen? Tiene que estar comportarte como una ovejita, dígale. Manso. Dice Santiago que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Reciba con mansedumbre. Reciba con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra implantada me encantó mucho, hermano. La palabra implantada es algo, dice, algo que ha sido introducido, fijado o establecido en un lugar, ya sea en el cuerpo o en el entorno físico. Mira, hay gente que se implanta unos cachos. ¿A ti no ha visto eso? Están locos ya, hermano. O se ponen algo en el ojo, se implantan algo en el ojo. O como los locos que éramos antes tatuando, ese es un implante, la tinta también, antes en Cristo Jesús. Un ejemplo. Pero miramos aquí que cuando dice la palabra implantada es algo que va a quedar ahí internamente. Eso es lo que la palabra hace. Cuando nosotros escuchamos la palabra, mire, son palabras que no las podemos ver, pero que tienen un efecto, tienen una eficacia, que son palabras vivas, que cuando llegan al corazón y usted las recibe, como dice la palabra, con mansedumbre, con humildad, con necesidad, esa palabra implantada ahí queda y hace que nuestra vida cambie. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Yo antes decía a unos evangélicos allá por mi casa, cuando yo no era convertido, palabra de Dios, y esta gente solo la palabra. Bueno, si es que la palabra es el alimento. Si la palabra es lo único que puede mantener a la persona apartado del mundo. ¿Cuántos lo creen, hermano? La palabra de Dios es tan poderosa que es la que nos hace renacer en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo, vamos a dejar por un momento Santiago, pero voy a mencionar ese texto que es muy importante. Mire cuál es el efecto de la palabra. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:22. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por quién? Por la palabra de Dios, que dice que vive y permanece para siempre.
Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Y qué dice? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando usted recibe la palabra de Dios, esa palabra de Dios va a permanecer. ¿Para cuándo? Para siempre. Wow. La palabra de Dios es para siempre. Lo que está allí en su corazón suyo es para siempre, no es para un día. La palabra de Dios no es para un momento. No es para que cuando usted está aquí, la escuchó y se retiró. No. Cuando usted la recibe con mansedumbre, esa palabra implantada queda para siempre. Esa palabra cumple el propósito de Dios. Esa palabra eficaz, esa palabra viva, esa palabra poderosa, esa palabra que es una espada, que penetró su alma, que lo confrontó al pecado, que lo confrontó a salir de donde estaba. Esa palabra va a permanecer para siempre. Y cuando usted salga de aquí, no va a salir con dos alas, pero va a salir convencido de que el que lo hizo libre, lo va a seguir haciendo libre hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Porque el que ha muerto, dice la palabra del Señor, ha muerto una vez al pecado y no puede volver a él. Porque la muerte no se enseñorea. Una vez que usted recibe la palabra, que es, dice, la simiente, que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, que es la palabra de Dios, vamos a permanecer para siempre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, es importante, miren, Santiago 1:21 me encantó. Dice, para recibir la palabra tenemos que hacer dos cosas importantes. Para recibir la palabra de Dios necesitamos hacer, escuche bien, para recibir la palabra de Dios necesitamos dos cosas importantes. Uno, tenemos que desechar toda inmundicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Cuando usted ya no le sirve, ¿qué es lo que hace con la basura? Usted echó una cosa, pedazos de cáscara de huevo en un basurero, y aquella basura nadie la botó en su casa. ¿Qué hizo usted? No, hombre, aquí las bocas se nos van a venir rápido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vaya, bótelo a la basura, desecharlo. Vaya, allá están los desechos junto a los malos, vaya, deséchenlo. Porque si no, su casa se le va a hacer un basurero y se le va a hacer como un vertedero. Va a hueler a pollo, a pescado, a carne podrida y todo. Usted dice, no, esto no puede, la casa no puede estar sucia. Yo tengo que desechar todo esto y lo va a tirar, ¿verdad? Así espiritualmente. Hay inmundicias en nuestra vida todavía que no nos permiten que esa palabra entre, porque todavía no las hemos desechado. Mire cómo nos está confrontando el Señor esta mañana. Hay inmundicias que todavía no han sido desechadas, por eso la palabra de Dios no cabe en nuestros corazones. Pero cuando nosotros desechamos toda la inmundicia que hay en nuestra vida, esa palabra va a caer, mire, facilito, como una espada de doble filo a penetrar nuestras vidas. Y nosotros vamos a ir viendo cara descubierta la gloria de Dios, como dice Pablo. Y vamos a ir de triunfo en triunfo, y de gloria en gloria, y vamos a querer más de Dios, y vamos a desear más de Dios, y vamos a vernos más en el espejo de la palabra, porque la palabra de Dios también es como un espejo, lo sigue diciendo Santiago. Dice que el hombre natural se considera a sí mismo, ve su rostro en el espejo, luego se va y se olvida cómo era. Pero dice que tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, desechando toda inmundicia, todo lo malo, todo lo que no le agrada al Señor. Señor, ¿qué es lo que no te agrada a mí? No vas a ver, hijo, lo que haces todos los días. Es que estás ciego, no ves cómo dedicas tu tiempo. Vivir para morir. Vivir para comer y morir, eso es lo que estás haciendo. A veces nosotros estamos haciendo en este país aquí. ¿Qué estamos haciendo? Trabajamos como animales, como bestias muchas veces, pensando en que vamos a tener una buena casa, una buena carro y esto y lo otro. Pensamos solo en lo material muchas veces, no sé, pero a veces yo así me he puesto a pensar. Y nos olvidamos que nuestra vida espiritual es más importante. Amén, hermanos. Amén. Cristo dice que se despojó a sí mismo, se hizo pobre siendo rico. Moisés despreció las riquezas del faraón, no importándole, dice, para ser sufrido por los vituperios de Cristo. Todos estos hombres se despojaron. Pablo se despojó de toda su riqueza, de todos sus conocimientos, por amor a Cristo. Si usted lee la Biblia, todos estos hombres que sirvieron a Dios, Pedro y Juan dejaron sus redes, todo. No sé, yo no estoy diciendo que es su trabajo, no me refiero a eso. Porque no solo de pan, perdón, dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que tampoco coma. Hay que trabajar, claro, pero con una mente equilibrada, pensando primero en el hombre interior, no en el hombre exterior, porque el exterior se va a desgastar, el exterior se lo van a comer los gusanos, pero el interior, dice Pablo, va creciendo de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. El interior, no obstante, va creciendo cada día, necesita crecer, y para poder crecer necesitamos la palabra
de Dios, las enseñanzas, creer a las promesas, acoplarse a las doctrinas que hay estipuladas, respetar, honrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso necesitamos recibir esa palabra. También dice, y abundancia de malicia. A veces hay malicia en nuestra vida todavía, hay malicia. Por eso yo creo que los que estamos aquí somos conscientes de que nuestra vida todavía no ha sido cambiada. Nosotros lo sabemos. Vámonos al espejo y nos vamos a ver los defectos que vamos a ver. Mira, esta oreja es más grande que esta otra. Nos vamos a ver, hoy la barba la ando más peluda que antes, lo tengo que volármela. Uy, como feo, qué feo que ando, y nos arreglamos, ¿verdad? Facilito. Y tenemos esa malicia, rapidito nos arreglamos, nos maquillamos rápido. Pero es así también con la palabra de Dios. Señor, mira, yo estoy mal. Me estoy viendo en la palabra, en el espejo, necesito cambiar. Ayúdame, yo no puedo. Porque a veces no podemos, ¿verdad, hermano? Yo digo, yo no puedo. A veces intento cada día ser mejor en la parte espiritual, pero no puedo. Soy vencido, reconozco. Porque no, el que está hablando aquí no es un angelito de 6 alas, un querubín, no. Que va, hermano, usted no es fácil. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero Dios es misericordioso y compasivo. Dice que a los que quieren salvar, Él salva. Y si nosotros estamos en esa lista, pues digámosle al Señor, Señor, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Haz lo que tú quieras conmigo. Produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Produce en mí ese cambio y Dios lo va a hacer. Dice que todas las cosas que pidiéramos en su nombre, las vamos a recibir. Todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, dijo Jesucristo, yo lo voy a hacer. Para eso está el Señor, hermano. No estamos solos. Ya el Señor está con nosotros. Mateo 28:20 dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si no estamos solos, los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sobre los injustos. Él hace llover sobre buenos y malos. Pero Él quiere cambiarnos, transformarnos. ¿Y quién es el que puede transformarnos? La palabra de Dios. Pero esa palabra necesita ser recibida. Esa palabra tiene que ser como el Señor, como puso la parábola del sembrador. No como la primera semilla, ya por ir terminando aquí. No como la primera, que son aquellos que oyen. La primera semilla que dice Jesús en la parábola del sembrador, dice que hay una semilla que cayó junto al camino. Dice, estos son de los corazones endurecidos que escuchan la palabra, pero no la entienden. Y el enemigo la arrebata rápidamente para que no la crean. ¿Cuántas veces usted se ha salido sin entender el mensaje que predicó el hermano, que predicó el hermano tal, los pastores, algunos de los hermanos también que ha predicado? ¿Cuántas veces salió por esa puerta y se le olvidó el mensaje? Mire, el Señor nos está confrontando, ¿no? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué arrepentimiento si no le entendía la palabra? Pero no fuiste digno, no fuiste humilde, hermano, fíjate que no le entendía ese mensaje yo. ¿Qué quiso decir, hermano? Explíqueme un poquito por lo menos. Pero ¿qué va, hermano? Nos levantamos. Y la palabra que dice, se la llevó el enemigo. Se perdió la oportunidad de aprender. Se perdió la oportunidad de ser más edificado, más fundamentado en la roca que es Cristo. Dice que la otra cayó en pedregales, es de los corazones superficiales que reciben la palabra con alegría, con alegría inmediata, pero al no tener raíces profundas, se apartan cuando llegan las pruebas o las persecuciones. Gente que no me quiero poner, me voy a poner yo como ejemplo, me puede pasar a mí también, que puede venir una situación muy difícil a mi vida, yo no sé cómo voy a responder, pero muchos se han apartado cuando vienen momentos difíciles. Y yo quiero decirle a todos, y a mí en especial, a mí mismo, de que cuando venga una situación difícil, usted no se aparte, no nos apartemos, porque todo va a pasar menos la palabra del Señor. Todo va a pasar. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son las promesas del Señor. Entre espinos, dice, son los corazones distraídos. La palabra es ahogada por las preocupaciones de la vida, el engaño de la riqueza y los placeres terrenales. Eso es lo que ahoga la palabra del Señor. Miren, salimos de aquí y seguimos viviendo la vida de placer y la misma vida que llevábamos antes. Solo nos vestimos para venir a la iglesia y nos desvestimos para estar en el mundo. Y así no se paga. Dice el Señor Jesús, no podemos servir a Dios y a la riqueza. No podemos tener dos señores, porque vamos a amar a uno
y vamos a menospreciar al otro. Tenemos que tener un solo Señor, una sola fe. Dice Pablo, un solo Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Un solo Señor, no hay más. Y la última, la buena tierra. Son corazones dispuestos y rectos. Escuchan la palabra, la retienen, la comprenden, la meditan. Y esa palabra produce constancia. Esa palabra produce fruto en abundancia. ¿En cuál de esos terrenos está usted? La palabra es eficaz, hermano. La palabra no vuelve vacía. La palabra siempre va a tener un propósito. O la recibe o la rechaza. Cuando la rechaza, la misma palabra te va a juzgar. Pero cuando la recibe, esa palabra te va a hacer estar firme en Cristo. Te va a transformar, te va a cambiar y tu vida ya no va a ser lo mismo. Satanás no se va a burlar en tu cara. Satanás no te va a decir, mira, volviste a caer, no eres nadie. Pero cuando la recibimos, le va a decir a usted al diablo, estás vencido. Fuiste expuesto en la cruz del Calvario. Vergüenza te hubiera de dar, porque andas detrás de alguien, de la persona equivocada. Yo soy un hijo de Dios, soy un hijo del Rey de Reyes, he nacido. No puedes tocarme, porque Satanás no puede tocar a los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Eso es todo. No hay más. Póngase de pie, hermano. Ya que estamos pocos aquí, voy a aprovechar, hermanos, a orar. Después, para que, hermano, si va a hacer la oración por los hermanos de Venezuela, pero yo le digo, esta oración es por toda la iglesia. Estaba pensando, hacerlo con todos los hermanos, pero ya que estamos aquí, somos bienaventurados los que estamos. Pase aquí al frente, hermano, en este espacio de aquí. Por este lado, vamos a orar todos, vamos a unirnos todos, hermanos. Vamos a orar unos por otros, que la palabra, para que de aquí en adelante Dios ponga en el corazón de nosotros meditar en la palabra del Señor. Que produzca el deseo de dedicar un momentito, hermanos, a leer las Escrituras. Compra la verdad y no la vendas, dijo el Salomón, el hombre más sabio. Jesús dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres a través de su palabra. Póngale la mano a su hermanito ahí, cógale la mano. A veces hay pereza, a veces hay cansancio, a veces hay estrés, a veces hay ansiedad, y que no te deja, pero arrimarte un momentito al fuego de Dios. Esto que me faltaron algunos textos que no voy a tocar porque ya los voy a dormir. No quiero dormir. Duermas en Cristo usted. Pero la palabra de Dios es como fuego, dice Jeremías 23, 29, y como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra de Dios, que va a exterminar todo lo malo cuando nosotros la recibimos con mansedumbre. Allí al lado de su hermano, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, vamos a orar, hermano. Díganle, Señor, ore por su hermano y por toda la iglesia. Señor, aviva el fuego para que nosotros escuchamos tu palabra, para que la recibamos, para que dediquemos un tiempo en meditarla, leerla por un rato de aquí para allá, dedicarnos en disciplina a leer. Ore, hermano, ore con su boca, abra su boca así. Hable con el Señor en esta hora. Señor, yo quiero cambiar, quiero ser diferente, ya no quiero ser el mismo. Quiero que mi vida cambie, quiero que mi vida sea distinta, quiero vivir para ti, quiero dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos que te agraden. Quiero ser una ofrenda agradable a tus pies, quiero ser algo agradable, algo que tú recibas, no algo que tú rechaces. Dígale al Señor, yo quiero que tu palabra cambie, transforme, penetre por completo mi vida. De aquí para allá, dígale al Señor, Señor, yo quiero ser transformado. Pero hable, hermano, con el Señor. Aquí está libre para orar. Son palabras las que Él recibe. Por eso Pablo dice que si confesamos con nuestra boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, abre el entendimiento cada día en nuestras vidas. Queremos comprender, queremos entender tu palabra. Ilumínanos, Señor, con esa palabra que es una palabra que es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra dice que es lámpara a nuestros pies. Necesitamos tu palabra en medio de estas tinieblas, en medio de este mundo de perdición, en medio de este mundo de egoísmo, en medio de este mundo de maldad, en medio de este mundo de inmundicia. Señor, queremos ser esa luz, pero que sea tu palabra la que nos ilumine. Produce el deseo. Tu palabra dice que tú vas a producir el querer como el hacer. Tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Prodúcelo en mis hermanos, Señor, en sus corazones. Que en sus corazones, Señor amado, esté solamente la intención de estar cerca, de recibir tu palabra, de permanecer en tu palabra, que no haya más.
Yo oro por ellos, por toda la iglesia, por todas las iglesias, Señor amado, que seas tú poderosamente, sobrenaturalmente, poniendo en sus mentes, en sus corazones, el deseo, aumentando esa hambre y sed de justicia para ser saciados, Señor amado. Tu palabra dice que, Padre amado, que anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es tu palabra, Señor. Produce en nosotros esa hambre, porque muchas veces, Dios poderoso, hemos estado a punto de marchitarnos espiritualmente, porque nos hemos apartado de tu palabra, porque nos hemos, Dios mío, descuidado de ese mensaje, de esas buenas noticias que nos mantienen activos, que nos mantienen vivos, que nos mantienen vigentes, que nos mantienen con una fe potente, estable, Señor amado. Ahí a los que van a escuchar este mensaje, Dios mío, ahí los que se han apartado de tu palabra, que podamos volver al mandamiento. Tu palabra dice que el que cree en tu palabra va a permanecer para siempre. Y queremos permanecer para siempre. No queremos permanecer por un momento, sino para siempre, como dice tu palabra, Señor amado. Bendice a mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, los pastores, Señor. Produce esa hambre en estos últimos tiempos, hambre y sed de justicia. Que eso esté en nuestros corazones. Derriba todo argumento, derriba toda obra del enemigo que no nos permite ver atentamente en el libro sagrado esas promesas, esas enseñanzas, esas hermosas esperanzas que tú nos ofreces cada día, Señor, para vivir para ti, para vivir en ti, para servirte, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor amado. Toma el control, el dominio de nuestra vida. Derriba todo argumento, toda pereza. Dígale al Señor, quítame toda pereza, Señor, en esta mañana. Quita toda pereza que no me deja leer tu palabra, que no me deja meditar en tu palabra. Quítalo de mí, Señor. Pon en mí un espíritu nuevo como David. Pon un espíritu nuevo en mi vida. Cambia mi condición. Dígale al Señor, cambia, quita todo estrés. Yo pongo toda ansiedad sobre ti, dígale al Señor, como dice 1 Pedro 5:7, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Échalo, hermano, en esta mañana. Eche toda ansiedad, todo lo que lo está cansando en estos últimos tiempos, tanto físico como espiritual. Toda mente perturbada, Señor, en esta hora sea liberada en el nombre de Jesús. Toda mente perturbada por las cosas de este mundo, Señor amado. Queremos ser libres para adorarte, libres para exaltarte, libres para bendecirte, libres, Señor, para estar cada día cerca del trono de la gracia. Bendice a mis hermanos, Señor. Derriba todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo, por el poder de tu palabra, Señor amado. Bendice a mis hermanos, Señor, ahí donde están. Tú conoces la necesidad de cada uno de sus corazones, Señor, y esos corazones tú conoces las intenciones, tú conoces cada palabra antes, tú conoces nuestra necesidad antes de que nosotros te la pidamos, dice tu palabra. Por eso te la declaramos, oh Padre amado, confiando en que tú le vas a dar una respuesta, Señor. Produce el deseo. Tu palabra dice en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y esa palabra es eficaz, esa palabra es viva, esa palabra transforma, y nosotros queremos ser transformados. No queremos ser los mismos, Señor. No queremos ser aquellos mismos fracasados de antes. No queremos ser esos mismos que estábamos en la basura. No queremos ser aquellos viles, Señor amado, que te menospreciaban, que no te entendían, sino que queremos ser verdaderos adoradores, para que te adoremos en espíritu y en verdad, con el entendimiento, con el conocimiento, con la fuerza, con la fortaleza, con el gozo que tú nos has dado, mi Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Padre amado. Aviva tu obra. Toda pereza le echamos fuera de nuestra vida, Señor amado. Toda obra del enemigo, Señor. Toda obra del enemigo fuera de nuestra mente. Todo lo que nos agobia espiritualmente, Señor amado, y no nos deja sentir tu presencia, que no deja que tu palabra, Señor, cumpla ese propósito. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, recordándonos todas las cosas, como dice tu palabra, recordándonos esas hermosas promesas. Cuando tú dijiste, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú eres la resurrección y la vida, porque tú nos has venido a salvar. Y todas esas cosas, Señor, que estén vigentes cada día, que no se nos vayan a olvidar, y que vayamos a permanecer firmes, como dice tu palabra, Gálatas 5:1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud, sino que estemos firmes, constantes, creciendo, sabiendo que este trabajo no es en vano, Señor.
Una vez más te adoramos, te adoramos. Levante sus manos, hermano, levante su mano, adora al Señor. Te adoramos, dígale al Señor, yo te adoro. Te exalto, dígale al Señor. Gracias, Señor, dígale al Señor, gracias porque hasta aquí me has guardado de toda obra del enemigo. Gracias porque si estoy aquí es porque tú querías que estuviera en este lugar, es porque me has guardado, porque me has traído, me has salvado. Gracias una vez más, libértame cada día, Señor, que yo me enamore de tu palabra, que tu palabra sea la que tome el primer lugar, que yo crea en tu palabra. Aumenta mi fe, dígale al Señor, hermano. Aumenta mi fuerza como la del búfalo, dígale al Señor. Así como David fue levantado, fue restaurado, aún siendo confrontado con la palabra, con la verdad, pero él fue restaurado por completo. Así restáuranos también a nosotros, Señor, reconociendo que te hemos fallado. Tu palabra dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Límpianos con tu palabra, como dice Juan 15:5. Juan 15:3 dice tu palabra que ya nosotros estamos limpios por tu palabra. Límpianos más cada día de toda obra del enemigo, Señor. Guárdanos de todo mal. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Gloria al Señor, le bendiga a nuestro hermano David por esa palabra. Que quede implantada en nosotros. La palabra de Dios es que nos guía, es nuestra seguridad. Yo me quedo con muchas cosas que ha hablado el hermano, que Dios me ha usado, y me quedo con esa que dijo que cuando iban a crucificar a Jesús, liberaron ¿a quién? ¿A quién? A Barrabás. A Barrabás. ¿Saben qué significa Barrabás? Barrabás está dividido en dos palabras. Bar es el prefijo hijo, y Abba significa padre, el hijo del padre. Y según la tradición hebrea, Barrabás se llamaba Jesús Barrabás. Y viene el verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, a quitarle el sitio, decirle, mira, el verdadero Hijo de Dios soy yo. Y ese lugar lo voy a ocupar yo. La Biblia es una conexión perfecta. Es la palabra de Dios.